José, Jesús de Nazaret es una de las personas más influyentes de la historia. ¿Qué puedes decirnos sobre su nacimiento? ¿Es verdad eso que cuentan de la anunciación, del nacimiento de Jesús, de que vino un arcángel a decirle a José que la Virgen María había sido Fecundada. No, por el Espíritu Santo? no es verdad. No es verdad, y además yo dudo que alguien se pueda creer eso de una manera racional, ¿vale? A modo de fe, pues queremos creer muchas cosas, ¿no? Pero, a ver, eso mucho sentido no tiene. No fue verdad. Fue un nacimiento entonces normal, como cualquier otro. Sí, pero si es que José y María ya tenían 2 hijos. Jesús fue el tercero. ¿Puedes contarnos algo sobre la infancia de Jesús y su familia? Algo que no esté documentado, que tú sepas sobre él. Bueno, de lo que a mí me dice mi guía, mi alma guía, al canalizar, no que yo pregunto, porque, a ver, mi canalización no va sobre cosas que a mí me interese saber, porque realmente una vez que canaliza, una vez que sabes lo que es el mundo y demás, casi todo pierde interés, porque todo lo ves como muy de ficción, ¿no? Muy hecho para que el mundo sea lo que es y ya está, ¿no? Pero al canalizar sí que me hablan de Jesús como una persona que realmente hablaba con Dios, ¿no? Y bueno, pues como hay escrito lo que hay escrito, pues me cambian muchas cosas. Él tuvo una vida normal, el tercero de 3 hermanos, y a los 15 años él empezó a canalizar. Él cuando empezó a canalizar, a él le hablaba en su mente, recibía mensajes. Y no le dieron un mensaje para dar al mundo en ese momento. En ese momento, como a tanta gente que conozco, que me llama y que me cuenta, lo que le indicó su guía, su alma guía, Dios, era cómo sanar. Que él tenía ese don y que tenía esa misión de vida, ¿no? La sanación. Y entonces eso lo hizo especial. A los 15 años Jesús dejó de ser lo que se supone un niño normal para tener ese don y esa misión de vida, la sanación. Y su familia lo creyó y lo veían especial. Y a él pues empezó a sanar. Empezó a sanar, había gente que iba a su casa y con los años empezó a salir. Iba a casa a sanar a gente. Entonces era conocido como sanador. ¿Y sabes dónde estuvo Jesús en los años que no están documentados de su vida? ¿Si viajó a otros países? No, todo eso son historias que se van sumando, ¿no? a esa figura. Jesús, como digo, antes de ir a Jerusalén, pues estaba en su casa y solo salía a sanar. Pero hablamos de salir a sus alrededores. Él era conocido como sanador. ¿Y sabrías decirnos qué tipo de educación o entrenamiento espiritual recibió Jesús en su juventud? Pues sí, el mismo que todos los que canalizamos, ninguno. A ver, canalizar es recibir mensajes, ¿no? Conectar con tu alma guía. Ya cada cual canaliza de una forma o de otra, ¿no? Que te pongan imágenes, que te hablen o lo que sea, ¿no? Pero a partir de ahí es tu alma guía quien te guía, Dios. Así que no se trata de qué hago para canalizar, sino qué haces una vez que canalizas. Y una vez que canalizas haces lo que tu alma guía te dice, lo que Dios te dice. Ahí, a partir de ese momento, Dios manda. Y en el caso de Jesús, él, antes de que empezara a hablar con Dios, pues no tuvo nada especial y a partir de hablar con Dios, pues lo que Dios le decía. ¿Y qué le decía a Dios? Pues bueno, pues cuando había un enfermo le decía si lo iba a sanar o no, o cómo sanarlo. Jesús sanaba con las manos, imponía las manos
y ya está. Pero al imponer las manos no es que la energía pasara por sus manos, sino que él ponía las manos y era Dios quien sanaba. Los milagros siempre es cosa de Dios. ¿Y sabes cómo fue la relación de Jesús con María Magdalena? Si hay algo oculto en esa A mí me relación que dicen que no tenían. hubo relación. No, que María Magdalena era una persona allegada a Jesús como había tantas personas. Era una seguidora de Jesús. Ella sabía de sus dones y quería estar cerca de él. Es decir, que sí que existió María Magdalena, pero nada más. Entonces Jesús no mantuvo ninguna relación amorosa o No, tuvo familia. no, ¿Sabrías decirnos qué enseñanzas de Jesús fueron malinterpretadas con el tiempo o alteradas? todas. Sí. Sí, porque, a ver, si Jesús hablaba de lo que somos almas viviendo experiencias, es decir, las enseñanzas de Jesús eran gnósticas. Nuestro verdadero ser estaba en el interior, el alma. Y se malinterpretó pues todo, porque ninguna religión, ninguna secta cristiana habla de eso. Todas hablan del exterior, de lo material, de qué tenemos que hacer, cómo ganar el cielo o cómo ser castigados, ¿no? Cuando Jesús decía justo lo contrario. Si es que solo hay que ver algunos capítulos que dejan claro cómo él rechaza el ayuno, rechaza el orar o incluso el dar limosna en algunos de sus capítulos. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, lo deja muy claro, ¿no? Que no es que lo rechace como que eso está mal, sino como que no es la forma de ganar el reino de los cielos. Él hablaba del reino de los cielos como la paz interior, que él decía que estaba dentro, ¿no? No lo busques fuera porque está dentro, ¿no? Y además que todo lo que viéramos, todo lo que veíamos era cosa de Dios, era creación de Dios. Sin embargo, las religiones que dicen todo lo contrario. ¿Hay algún detalle de la crucifixión de Jesús que no sepamos? Bueno, más que no sepamos es que lo que sabemos no es cierto. Se ha malinterpretado. Bueno, o se ha inventado, más que malinterpretado. Jesús fue crucificado, sí, fue condenado a muerte y todo fue como cualquier otro preso condenado a muerte. Es verdad que el cuerpo lo descolgaron gracias a conocidos seguidores de él, influyentes, que le permitieron descolgarlo y enterrarlo, o sea, llevarlo a un sepulcro, pero por lo demás exactamente igual. No hubo nada A mí el especial. único detalle que me dan sobre su muerte es que fue como la de cualquier otro. Y que todo eso que creemos de la pasión de Cristo, pues que no es cierto. ¿Qué ocurrió entonces después de la muerte de Jesús, esos 3 días después, antes de su resurrección? Bueno, pues que a él lo descolgaron al día siguiente y lo llevaron al sepulcro. Y ahí termina la historia, fin. Y puede ser que fuera verdad que vieran el espíritu de Jesús o una imagen que fuera como una señal, como tú dices. No No. hubo señales ni hubo nada que a alguien le hiciera pensar que había resucitado. No, eso son leyendas, cosas que se van inventando. Tú piensas que al morir Jesús, muchos de los seguidores, porque Jesús poco a poco va abriendo un poco el mensaje. Y sí llega a decir que él era el elegido, a sus más allegados, ¿no? Pero sus más allegados también hablaban con otros, ¿entiendes? Entonces él, al morir, mucha gente pues se decepciona y abandona ese credo que había transmitido Jesús, ¿no? Pero sí es verdad que hay otros que continúan y se empiezan a crear iglesias con aquello que dijo, bueno, pues que cada iglesia empieza a rellenar un poco aquella figura.
Y ya está, hasta llegar a una iglesia que es la que termina siendo la católica, ¿no? Pero había un montón de iglesias con un montón de evangelios distintos, totalmente distintos. Nadie tiene por qué pensar que es que esa en concreto es que era más cierta. En todo caso, podemos pensar que era de las más inciertas, de las más equivocadas, porque eran de los que más hablaban de una vida llena de fantasía, ¿no? Cuando a otras solo, simplemente, hablo por ejemplo del Evangelio de Tomás, ¿no? El Evangelio de Tomás simplemente habla de su enseñanza, que también están en los evangelios canónicos, pero sin embargo ese evangelio se prohibió. Y solo hablaba de su enseñanza. Entonces, claro, pues cuanto más grande fuera el cuento, pues más seguidores tenían. Por eso se iban inventando cosas, claro. Entonces, ¿sabemos qué mensaje tenía Jesús sobre el concepto de la vida después de la muerte? Sí, Jesús siempre hablaba del alma. Él decía qué grande era el interior, qué grande era el alma y en qué cosa tan pobre estaba, ¿no? Que era el cuerpo. Entonces Jesús creía en la grandeza y la eternidad del alma. ¿Cómo canalizaba entonces Jesús y qué mensaje recibía del plano espiritual? Jesús hablaba con Dios mentalmente y tuvo dos partes. Una hasta los 30 años, que se centraba en la sanación. Entonces él simplemente hablaba de las personas que iba a sanar o que le pedían sanación. Si había sanación, si no había y poco más. A partir de los 30 es cuando él empieza a recibir mensajes que tenía que dar al mundo, los mensajes que él predicaba. Y para eso se tuvo que ir a Jerusalén, para predicar, para dar el mensaje de que somos, de la verdad, de la vida, del mundo, del cielo, del reino de los cielos. ¿Sabemos qué prácticas espirituales seguía Jesús para mantener su conexión espiritual? Claro, la misma que todos los videntes tenemos. Primero, ninguna. Y segundo, pues hacer lo que tu alma guía te diga. Nada más, no hay una práctica. Hay simplemente obediencia. ¿Qué piensas sobre cómo se practican las enseñanzas de Jesús en las diferentes religiones? Bueno, casi mejor no te lo cuento. Porque, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que practican las religiones no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús, más que el nombre. Usan el nombre. Tú vas a la iglesia, vas a una misa y hablan de sus parábolas. Pero bueno, te leen una parábola como, bueno, algo dentro de esa rutina, pero nada más. Es que lo demás no tiene nada que ver con él. Es que solo hay que leer la enseñanza de Jesús para saber que dicen justo lo contrario. Solo hay que leerla. No se trata de leer los 4 evangelios, ¿no? Se trata de leer las parábolas, solo las parábolas. Quitar todo y leer las parábolas y entenderlas y sabremos que es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Así que no, la verdad que no tengo ni opinión. Bueno, allá cada cual, pero realmente que tenga que ver con lo que decía Jesús, nada. ¿Sabes si existen textos o evangelios perdidos que hablen sobre la verdad de la vida de Jesús o lo que... Bueno, ya perdidos no, porque la verdad de la vida de Jesús, no. Porque la vida de Jesús tampoco tiene mucho que decir, por no decir, no tiene nada que decir. Que sí, que era sanador, todo el mundo lo sabe, y que predicó y todo el mundo lo sabe, y que lo crucificaron y todo el mundo lo sabe. Es decir, es que de su vida poco más. Las enseñanzas ya están. Yo hablo del Evangelio de Tomás porque es las mismas parábolas, lo mismo, solo que sin cuentos, ¿no? Entonces es la ventaja que tiene, que son 2 hojas, 2 folios en los que lees todo. Pero al quitar esa parte es como es más fácil de entender. Pero bueno, al final son sus enseñanzas y nada más. ¿Qué nos puedes decir sobre las profecías
que hablan sobre el retorno de Jesús, sobre la segunda venida. Bueno, que son metáforas. Que hay una segunda venida significa que por segunda vez el cielo dará el mensaje que le dieron a Jesús. Pero claro, tal como se interpreta literalmente es que vuelve Jesús. Jesús no va a volver. Así de claro. Jesús no vuelve. ¿Que alguien dará el mensaje? Pues que sí. ¿Y que será como la primera venida? También. ¿Qué pasó en la primera venida? Pues nada, pues un señor que sanaba y que estuvo 3 años predicando y que lo mataron. Y que todo pasó después. Y que todavía hay gente que no se lo cree, que fuera el Mesías. Porque esperan como que el Mesías sería otra cosa. Bueno, pues gente que sabe eso, esperan que la segunda venida sí sea otra cosa. Es decir, si ya pasó en la primera, vale, que se equivocaron, bueno, vale. Pues nos vamos a volver a equivocar en la segunda. Que no haya duda. Habrá una señal en todo el mundo que hable de la segunda venida. Pues claro, pues esperan algo, pues no sé, algo astral. Pues no va a ser nada astral. Va a ser que se va a dar otra vez el mensaje. Que somos, que venimos y se acabó. ¿Qué opinaba Jesús sobre otras religiones y culturas de su tiempo? ¿Lo sabes? Bueno, claro que lo sé porque está escrito. Porque a él le preguntaban, los seguidores, los discípulos le preguntaban, ¿no? Sobre cosas que ponía las leyes de Moisés, la religión judía. Y él las negaba. Estaba en contra. Cuando hablaban de no trabajar un sábado, bueno, eso hay que leerlo. Si está escrito. Pues simplemente la negaba. Es decir, es como que no tenía sentido, no le daba sentido alguno a la religión. Pero ¿cómo le va a dar sentido a la religión si él hablaba con Dios? Es que también tenemos que entender que un señor que hablaba con Dios, ¿qué le va a contar los religiosos de la época? Lo que pasa es que él no podía ir y decir, pero bueno, ¿qué estáis hablando aquí, criatura? ¿Entiendes? Sí. Él era el conocedor de la verdad. ¿Sabes si hay algún detalle oculto de los días antes de la crucifixión de Cristo? Él no muere por culpa de los judíos, en parte. Él realmente es que niega a César como Dios y por eso es como por lo que es crucificado por los romanos. No lo crucifican por ir en contra de las leyes judías, sino por ir en contra de las leyes romanas.